os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos leído. Que esta es su palabra, Señor, la cual cobra vida en cada corazón, en cada mente, en cada alma, Señor. Pueda vivificarnos y confortarnos, Señor, y llevarnos a una estatura mayor, Padre Santo. Que esta es su palabra, que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, nos pueda llevar a una madurez, a un entendimiento mayor. Padre, conforme su gracia, conforme su misericordia, clamo en esta hora y pido libertad, Señor, para las mentes, para los corazones, para que su palabra cobre vida en cada uno de ellos. Padre eterno, que su palabra, la cual, Dios mío, usted nos ha dado para que podamos ser edificados y fortalecidos en ella, en esta hora haga conforme su voluntad, Señor, en cada uno de nosotros, sanando, libertando, confortando, reprendiendo. Su palabra, la cual es viva, Señor, manifieste su gracia sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús le doy gracias por este privilegio que usted me da de poder compartir su palabra una vez más delante de esto, mis hermanos. Padre, bendígale conforme su misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias por ello, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Ustedes dirán, pero qué poquita la lectura. Ya seguiremos. Es para que entremos al tema. Ustedes quédense con esto. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga, hermano? Ahora vamos a ver la fe. ¿Qué es lo que es la fe? ¿Quién sabe lo que es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es una definición, ¿no?, de la fe. Pero ahora ondemos más acerca de esto. La fe entonces significaría ¿qué? Confianza. Amén. Sí, amén. Amén. Confianza. También significaría creer. Porque hay que creer, hermano. Sí, amén. Amén. También hay que tener fidelidad. La fe significa todo esto. También la fe significa, hermano, obediencia. Amén. Entonces, la fe significa confianza, creer, fidelidad y obediencia. Y otra cosa que nosotros necesitamos también en nuestra vida: seguridad. Seguridad. La fe, hermano, cuando nosotros decimos que la fe es la certeza de lo que no vemos, la confianza de lo que esperamos, ¿no?, de lo que vendrá. Nosotros creemos. ¿A quién le creemos? La fe está fundamentada en la palabra de Dios. Por eso allí en Hebreos, en el capítulo 6, hermana Yanori, usted que está por ahí en Hebreos 11, en el capítulo 6, Pero sin fe, en el 11:6, perdón, 11:6, léanlo, lo que lo tiene ahí. pero Pero sin sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Entonces, es imposible, hermano, acercarte a Dios sin fe. Es imposible. Pero la fe, recuérdense que el significado de la fe es confianza. Entonces tenemos que allegarnos a Dios en confianza. En Romanos 5:1 dice que nosotros, por medio de la fe, de la confianza, ¿no es cierto?, del creer, de la fidelidad, de la obediencia y de la seguridad, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros tenemos paz para con Dios, ya Dios no está enemistado con nosotros por la gracia que Él ha derramado en su Hijo Jesucristo. Pero nosotros tenemos que creer a esta palabra o a esta obra que Dios ha hecho. Pero nos encontramos con otra palabra que es muy allegada a la fe y que sin ella, hermano, la fe está muerta. La obra. Entonces, esta palabra, ¿cuál sería, hermana Domitila? La obra. En Santiago la encontraremos esta palabra. Si la leemos, se dan cuenta ustedes cómo Dios actúa. La fe, recuerden ustedes que la fe significa confianza, creer, fidelidad, obediencia y seguridad. Aparte de tener la certeza y la seguridad de que lo que esperamos lo recibiremos. Pero la fe, hermano, ustedes se recuerdan del patriarca Abraham. ¿Qué dice la Biblia de Abraham? ¿Se recuerda alguno? Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue su fe contada como por justicia. Pero si nosotros examinamos la Biblia, no solamente Abraham le creyó a Dios de oídos, al oír su voz, y se quedó allí sentado. Porque la fe también, hermano, significa acción, movimiento. Porque todas estas cosas que tenemos que tener confianza, creerle a Dios, ¿no? Y tener obediencia y seguridad. Entonces lo que hizo Abraham fue creer, escuchar la voz de Dios y creerle a Dios. Pero cuando Dios le dice a Abraham, trae a tu hijo y ofrécemelo como sacrificio, en olor fragante a mí, allí en el monte tanto. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se negó? ¿Desobedeció? ¿No creyó en Dios? Dice la Biblia que él tomó a su pequeño hijo, lo cargó allí en un burrito, cargó la leña y se fue con él al monte. Preparó el altar y estuvo con su cuchillo así en alto para sacrificar a su hijo. ¿Por qué creen ustedes? Porque tenía confianza que Dios, aún de la ceniza, levantaría a su hijo. Creyó plenamente a Dios. Por eso a Abraham, hermano, se le contó su fe por justicia. Así que cuando nosotros creemos a Dios, hermano, no solamente tenemos que quedarnos sentados, tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Porque miren lo que dice Santiago, dice, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí está poniendo un ejemplo, hermano, el apóstol Santiago nos está poniendo un ejemplo. Está haciendo una relación de la fe y de una persona que viene. Si un hermano viene delante de ti y te dice, hermano, estoy pasando necesidades, estoy angustiado, estoy afligido por esto y por esto otro. Tú le dices, ven, hermano, que Dios te bendiga mucho. Pero usted teniendo, hermano, para proveerle y para ayudarlo, no lo hace. Hace una relación que no tiene ningún sentido, hermano. Si usted tiene y él no tiene, lo que está diciendo que usted tiene que darle. Eso es lo que está diciendo. La fe es exactamente igual. Si usted tiene fe y no tiene obra, es como esto. Está muerta. No tiene
sirve para nada. Amén. Es lo que nos está diciendo Santiago. Y dice, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. La fe está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe y las obras, hermano, van relacionadas. Porque hay que actuar. El que dice que tiene fe, tiene que actuar. Pues si no, su fe está muerta. Su fe es vana. Si usted dice, Señor, te amo, te amo, te amo, pero anda a patar con su hermano, ¿está amando a Dios? La fe, hermano, lleva obra. La fe lleva una entrega, lleva un sacrificio. Nosotros tenemos que aprender a tener fe. Por eso hallará fe el Hijo de Dios cuando venga. Este tipo de fe. No, así te creo. No está hablando de esa fe. No está hablando del creer. Por eso el Señor Jesucristo dice allí en Mateo, ¿era, hermana? Que usted me lo leyó el otro día. Mateo 21, me parece que era, ¿no? Y cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Porque hay mucha gente que dice, yo creo. Hermano, sépalo bien que los demonios también creen. Y tiemblan, dice la palabra. Pero no hacen la voluntad de Dios. No hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nosotros, hermanos, es que nosotros podamos creer. Y cuando nosotros creemos, entonces tenemos que tener confianza en Él para poder actuar. Para poder actuar, ser obediente y tener fidelidad en nuestros corazones, ser fiel los unos con los otros, ser fiel para con Él. Aleluya. Porque cuando actuemos de esta manera, hermano, tendremos seguridad en nuestra vida, tendremos seguridad de nuestra salvación, que llegaremos, aleluya, a su presencia gloriosa. Y Él nos dirá, entrad bendito de mi Padre, heredad esta casa que he preparado para ustedes. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo, hermano, dijo que Él había ido a preparar un lugar para nosotros, para que nosotros estemos, ¿dónde? ¿Dónde? Donde Él está, aleluya. Para que nosotros estemos donde Él está. Así dice la Biblia. Que Él fue a preparar una morada. En Romanos, en el capítulo 14 de Romanos, ustedes lo pillaron antes que yo, ¿no? Amén. El verso 23. Pero el que duda sobre lo que come, Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, nosotros hasta aún lo que comemos tenemos que comerlo en fe. Cuanto más nuestro proceder, cuanto más nuestro accionar en Dios. Necesitamos, hermano, conocer la gracia y la misericordia de Dios para que no nos desviemos, no nos perdamos. Anoche el hermano Steven nos compartía una palabra muy bonita del Señor, de la alabanza, que la alabanza es victoria, que la alabanza es poder, y nos dábamos cuenta, hermano, ahora que alabamos a Dios, que el pueblo se aviva y hay victoria. Amén. Si usted le cree a Dios, hermano, y viene enfermo, a través de la alabanza Dios lo puede sanar, lo puede libertar. Amén. Pero él también decía, y allí en su charla, decía, hermano, si usted viene 5 minutos atrasado, eso también es pecado. Y es verdad, hermano. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, y es pecado. Nosotros tenemos que aprender a actuar en fe.
a vivir en fe. Porque la fe, hermano, es la que nos sostiene, es la que nos afirma delante de Dios. En Romanos, si leemos aquí en el capítulo 1 de Romanos, búsquenlo conmigo, en el verso 17, dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, ¿cómo se revela a los hombres? Dice, se revela por fe. El Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Pero miren, entienda esta otra parte ahora. Y para fe. Y para fe. El Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Y para fe. Cuando dice y para fe, que tiene que haber una vida de fe. Una vida de creerle a Dios, de vivir conforme la gracia del Evangelio. Por eso agrega el apóstol Pablo y dice: y como está escrito, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice: y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. El apóstol Pablo hacía referencia al libro de Habacuc. En el capítulo 2, verso 2 o 4, me parece que allí está la referencia que hace el apóstol Pablo. Porque él conocía, hermano, las Escrituras, por eso hace la referencia de la fe. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, hermano, tenemos que aprender a vivir en fe, creerle a Dios, esperando aquello que no vemos, pero teniendo la seguridad, hermano, de que lo alcanzaremos. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Pero para creerle a Dios tenemos que caminar en obediencia, haciéndolo. Tenemos muchas obras que hacer aquí en la iglesia. Ustedes dirán: pero si ya está todo terminado. No, obras de evangelismo. Amén. La iglesia, hermano, ha sido llamada a anunciar el reino de Cristo. Amén. Pero nosotros muchas veces nos quedamos quietos y nos conformamos con venir el día domingo y alabar y adorar a Dios. Pero su labor la está cumpliendo. La labor se hace en fe. Si usted tiene fe, realmente hará su labor. Si no tiene fe, entonces no hace nada. Y ya se conforma con venir y estar un ratillo delante de la presencia de Dios. Pero el que tiene fe, hermano, tiene que hacer lo que su maestro le ordenó. El Evangelio, la justicia de Dios, se revela. Tiene que haber una revelación sobre nuestras vidas del Evangelio. Y el Señor Jesucristo, hermano, lo primero que les encarga a los discípulos, ¿qué es lo que fue? Allí en el monte de los Olivos, antes que subiera al cielo, ¿qué les dice? Ir por todo el mundo. Amén. Pero antes de eso les dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, le dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Aleluya. Les da una orden, hermano. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Amén. ¿Son pueblo de Dios ustedes? Amén. Tienen esa orden del Señor. Tienen esa orden del Señor de anunciar el reino, de anunciar el Evangelio. Si hay fe en sus corazones, dice que una pequeña semilla de mostaza, dice: si tuviéramos fe como una pequeña semilla de mostaza, entonces le diríamos a este monte, y se movería. Muévete de aquí, allá, y se movería. El Señor, hermano, nos ha dado las herramientas. Tenemos que usarlas sencillamente. Tenemos que creerle a Dios. Él dice que en Él nosotros somos más que victoriosos, más que vencedores, ¿no? Y también dice, y alguno dirá: pero es que yo no tengo fuerza. ¿Qué dice allí? Aleluya, dígale débil, fuerte soy. La hermana Domitila oraba en la mañana y decía: Señor, dame la fuerza, como las fuerzas de qué? Como la fuerza del búfalo y del águila. Aleluya. El Señor, hermano, es el que bendice a su pueblo. Amén. Y
Y si no tienen necesario, hermano, el Señor dice que se vistan con toda ¿qué? La armadura de Dios. Allí en Efesios 6 habla de esto. ¿Qué dice? Vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Para que podáis resistir todas las profechanzas del maligno. Aleluya. Y cuando haya acabado todo, estén ustedes firmes. Eso es lo que el apóstol nos aconseja. Pero hay que actuar en fe, hay que creerle a Dios, hermano, para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Porque no estamos aquí solamente para recibir de Dios. Sí, lléname, Señor. Una fuente, hermano, una fuente con agua, si no tras vasija, esa agua, ¿sabe lo que sucede? Se pudre. ¿Qué es lo que pasa con esta agua? Se pudre. Si usted pone un agua en un tiesto allí y la deja, se pudrirá el agua. Si nosotros, hermanos, estamos llenando del agua del Señor y no nos trasvasijamos, por eso dice que la fe sin obra es muerta. Nosotros si recibimos, dice que lo que recibimos de gracia, tenemos que ¿qué? Darlo de gracia. Darlo de gracia, hermano. Y nosotros lo que hemos recibido es el Evangelio, la justicia de Dios, la cual liberta al hombre, la cual sana al hombre. Aleluya. Pero tenemos que actuar y actuar en fe, hermano, para que el Señor se pueda agradar de nosotros. No para justificación, porque el único que justifica al hombre, hermano, es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ves? Así que la salvación no es por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, sino por la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No es por obra, pero sí son necesarias las obras. Amén. Porque si no nos perdemos. Nuestra fe es nula, es vana. Porque el que ha recibido la salvación, si usted ha recibido la salvación de Dios en su mano, ¿no? Entonces tiene que retenerla. Para retenerla hay que salir a predicar, hay que ayunar, hay que orar, hay que diezmar, hay que ofrendar. Si no lo retenemos, la desechamos. Amén. Entonces, Dios nos ha entregado una salvación para que nosotros la tengamos. La salvación, hermano, es a través de Cristo. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Es por el único que nosotros llegamos a la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos dejó mandamientos, nos dejó enseñanza. Y una de las enseñanzas, miren, le he dicho solamente una. Y predicar el Evangelio y hacer discípulos. A todos nos ha encargado esa labor, no solamente a los pastores. A cada uno de ustedes también les ha encargado lo mismo que me encargó a mí. Así que háblele a su vecina, háblele a su vecino, a su amigo allí en el trabajo, a su compañero, háblele del Señor. Porque si usted no le habla, hermano, ese amigo, esa vecina, ¿sabe lo que pasará? Se irá al infierno si no conoce a Dios. Y Dios le demandará cuenta un día. Dios le dirá ahí, ¿qué pasó, siervo? No fuiste fiel. Y los siervos que son infieles, hermano, ya tienen un destino preparado para ellos. Y nosotros queremos entrar al gozo de nuestro Señor como siervos fieles. Amén. Allí en Mateos, en el capítulo 14 de Mateo, en el verso 23, no, perdón, el verso 31. 14:31. Dice, al momento Jesús, entendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
A lo mejor ustedes si leen solamente este texto no entienden muy bien, pero si leen el contexto general y el posterior se darán cuenta de que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, es a quien se le está diciendo esta palabra. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, iba caminando por allí, por las aguas, y ellos se espantaron todos allí en la barca porque había una tempestad y viento y todo. Y el Señor iba caminando por las aguas. Cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. Entonces el apóstol le dice: ¿eres tú, Señor? Sí, soy yo, le dice Jesús, caminando por las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya, le dice. Bueno, ven, le dice. Y Pedro, hermano, empezó a caminar. Empezó a caminar por las aguas. ¿Sabe lo que eso significa? Pedro se tuvo que bajar de la barca, hermano, y pisar en agua. Y pisó como tierra firme. Y empezó a caminar hasta el Señor. Pero cuando había caminado, se dio cuenta de que habían vientos, de que había tempestades. Pero cuando empezó a dudar, se empezó a hundir. Una persona, hermano, cuando está en el agua, se hunde poco a poco o hunde. ¿Qué pasa? Una persona, si pisa el agua ¡pum!, se lo traga, ¿no? Pero él se empezó a hundir poco a poco, dice, ¿no? Y el Señor lo ha sacado y ha caminado con él por las aguas hasta la barca nuevamente. Y dice la Biblia, si ustedes leen el contexto, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Aleluya. Diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, cuando nosotros hemos venido a Jesús, hemos tenido una experiencia con Él, realmente es cuando comenzamos a creerle al Señor Jesús. Es cuando realmente empezamos a adorarle. Pero tenemos que creerle. Para tener experiencia con Dios hay que creerle a Dios, hay que creerle a tu palabra. Porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, hermano, que hace allá afuera, cuando nosotros estamos allá afuera, es convencernos. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Y nos hace venir a un lugar como este. Pero cuando llegamos a este lugar, hermano, tenemos que tomar una decisión nosotros. Y esa decisión es de arrepentirnos. Porque el Espíritu Santo, la obra que hace es convencernos. Pero como nosotros tenemos libre albedrío, tenemos que arrepentirnos. Y cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de corazón, entonces Dios puede obrar en nuestras vidas. Sí, y de ahí, cuando nos arrepentimos, hermano, tenemos que comenzar a vivir una vida en fe, creyéndole al Señor, viviendo en fe cada día, para poder tener experiencias con Él extraordinarias, como esta experiencia que Pedro tuvo, que fue una experiencia extraordinaria. ¿Ustedes creen que a Pedro se le olvidaría con el tiempo esto? Es imposible, hermano. Hombres y mujeres que han venido al Señor y que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, verdaderamente, ¿ustedes creen que se les ha olvidado de dónde Dios los sacó? Es imposible, hermano. Es imposible. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Dios, entonces cuando realmente podemos ver la misericordia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros seamos portadores de esta tu gracia, para que hombres y mujeres tengan un encuentro con Él, para que puedan creer a tu palabra. Pero Dios nos ha puesto a nosotros. Pedro dice que los ángeles anhelan hacer esta labor, pero no se les ha sido permitido. A nosotros sí. Así que tenemos que cumplir, hermano, con esta labor. Amén. Amén. Allí en Hebreos, en el capítulo, antes de que vamos a Hebreos, veremos aquí mismo en Mateo, en el capítulo 17. Yo ya me estaba yendo para Hebreos. En el capítulo 17, en el verso 20. Y dice, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo
que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y agrega, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Le está hablando, hermano, a los apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos. Dios ahí, el Señor Jesucristo, le está hablando a sus seguidores, a sus discípulos. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? A usted le está hablando el Señor, hermano. A ellos los reprende. A ellos lo está reprendiendo con esto. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso es lo que está diciendo el Señor, que nada sería imposible, hermano. ¿Por qué? Porque le habían traído un muchacho que estaba endemoniado, y los apóstoles habían estado allí orando y orando, y el muchacho no había sido libertado. Y él le dice, ¿por qué pasa esto, maestro? Por vuestra poca fe, le dice. Porque no soy consecuente. Recuérdense que la fe es tener confianza. La fe es creer. La fe también es ser fiel a Dios. Amén. Aleluya. Es tener obediencia, hermano, a la fe. Y tener seguridad de que Dios actuará. Nosotros cuando actuamos, hermano, en fe, entonces cuando Dios se manifiesta, se derrama. Porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestras cualidades que estamos aquí delante de la presencia de Dios, sino por su amor y misericordia. Y Él nos ha dado ordenanza y enseñanza para que nosotros las obedezcamos, para que actuemos. Amén. Ahora vamos a Hebreos, en el capítulo 12. En el verso 2, dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, el Señor nos llama a nosotros a que miremos a Jesús. A que miremos a Jesús, el autor y consumador, dice, autor y consumador de la fe. Aleluya. De nuestra fe, hermano. El autor de nuestra fe. Porque usted en quién cree, es el autor de su fe. Jesucristo, hermano, nos dio ejemplo. Él teniendo, hermano, tanta contradicción. ¿Por qué dice la Biblia tanta contradicción? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor? ¿Acaso no estuvo allí en Jerusalén, en Judea, en Galilea? ¿Acaso no estuvo allí en Samaria? ¿Y qué estuvo haciendo? ¿Robando? ¿Matando a alguien? ¿Maltratando a alguien? Sanando, hermano. Libertando. Alimentando a los hombres. Eso es lo que el Señor estuvo haciendo. Pero lo seguían para matarle. Teniendo tal contradicción, hermano, de pecadores, dice la Biblia.
Él no estimó eso como para echarse para atrás, no, ya los dejo nomás, que se condenen. No, hermano, sino que Él sufrió por nosotros. Y tomó igual nuestros pecados y nos llevó a la cruz del Calvario. Él veía, hermano, tu pecado. Él veía, hermano, que muchas veces tú le vuelves la espalda. Él lo veía. Por eso habla la Biblia de tanta contradicción. Él veía todos nuestros errores cuando nosotros ya no queremos seguirle, cuando no queremos obedecerle, cuando preferimos otras cosas antes que a Él. Pero Él, hermano, no tomó esto como cosa a que aferrarse y decir, ya, no lo hago, sino, hermano, que se compadeció de nosotros. Y en amor Él fue y se entregó allí en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice a nosotros que miremos la obra de Jesús, hermano. Que no miremos a Él, para que cuando Él nos hable, para que cuando Él nos discipline, para que cuando Él nos guíe a su camino, tengamos ejemplo de Él. Si Él, siendo el Señor, el Rey, hizo todo esto, ¿usted piensa estar sentado siempre en el sillón sin hacer nada? ¿Usted no piensa tener ningún sacrificio, ninguna entrega? Si el mismo Señor Jesucristo entregó toda su vida y sufrió contradicción de pecadores. Y a veces nosotros nos miran mal, ay, la hermana me vino mañana hoy más de iglesia. Uy, es que el pastor el otro día dijo, uy, porque mal entienden la palabra. Hermano, obedezcan la palabra del Señor. El que obedece la palabra del Señor, entonces el Señor lo exaltará. El Señor, ¿qué hizo el Padre? Aleluya, eterno. Cuando su Hijo, en obediencia, hermano, entregó su vida y en la cruz del Calvario, dice que el Padre lo exaltó. Eso es lo que nos espera a nosotros, hermano. Donde el Señor Jesucristo esté, allí nosotros vamos. Si somos obedientes a su palabra. La fe, hermano, es esto, obedecer a Cristo. La fe no es otra cosa, hermano, que seguir el camino del Maestro. Aleluya. El Señor tenga misericordia. Dice la Biblia que si nosotros soportamos la disciplina, entonces Él nos trata como a verdaderos hijos. Si no, yo no quería decir eso, hermano, pero bueno, te lo ha dicho. Vamos a buscar allí en Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Yo quiero leer unos textos aquí. Dice la Biblia así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que dice esto: yo conozco tus obras. Esto es lo que el Señor está diciendo, hermano. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que recibí, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el 2:19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras serán más que las primeras. Amén. Y en el 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre Santo, en el nombre de Jesús,
Quiero darle gracias, Señor, por esta palabra que usted ha traído para sus hijos. Yo pido en el nombre de Jesús, Padre eterno, que su palabra, la cual es viva, eficaz y más constante que espada de doble filo, y ha sido anunciada, Señor, conforme usted la ha puesto en mis labios y en mi corazón, sea ella produciendo el querer como el hacer, para que mis hermanos y hermanas se levanten a hacer conforme su palabra, mi Señor, siendo obediente, teniendo confianza, Señor, creyendo y teniendo fidelidad para con usted, Padre Santo, y ellos puedan proclamar y anunciar su nombre a aquellos que no le conocen, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Padre Santo, denle la capacidad para que ellos abran sus labios, rompa las cadenas que hay allí, Señor. Denle la valentía, Señor, para que ellos se levanten como verdaderos guerreros, aleluya, revestidos de toda coraza de justicia, vestidos, Señor, oh Padre Santo, con aquella armadura maravillosa, gloriosa que usted nos da, Señor, para que seamos revestidos y poder resistir. Oh Señor, aleluya, hasta el día en que usted venga a buscarnos, haga resplandecer su rostro sobre ellos, para que ellos se levanten verdaderamente delante de su presencia, Señor. Este año, Padre Santo, que usted nos permite, aleluya, comenzar o acabar, Señor, más bien dicho, acabar delante de su gracia, delante de su misericordia. Pero igualmente, Señor, comenzaremos un año delante de su presencia, porque a usted le pertenecen los tiempos, Señor, y nuestros tiempos están en sus manos. Pero queremos que nuestros tiempos, Padre Santo, sean fructíferos en usted. Por eso clamamos a su presencia, para que usted rompa en nosotros todo yugo de esclavitud. Abra en nuestras vidas toda cárcel de oscuridad, Señor, y nos dé la libertad que necesitamos. Ponga usted el querer y el hacer en nosotros. Pero cuando usted lo ponga, Señor, para cuando usted nos dé la libertad, no seamos nosotros resistiendo la voz de su Santo Espíritu. Que no seamos nosotros paralizando su accionar en nuestras vidas. Porque usted vino, Señor, a dar vida y vida en abundancia. Usted vino, Señor, aleluya, y derribó todo argumento del diablo. Usted deshizo toda obra del diablo allí en la cruz del Calvario, para que tuviéramos, aleluya, victoria en su nombre, para que levantáramos estandartes de victoria en cada momento, en cada lugar, y estableciéramos su reino conforme su palabra, Señor, aleluya. Su reino se ha establecido en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, para que su nombre sea proclamado. Declaro, Señor, su victoria sobre este lugar. Declaro su triunfo sobre este lugar, Señor, aleluya. Porque en la cruz del Calvario, Señor, usted venció. Declaro su triunfo sobre estas almas, las cuales usted me permite ministrar, Señor, conforme su palabra, Señor, aleluya. Reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de contradicción, todo espíritu de galería, Señor, todo espíritu de pereza se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Todo aquello que esté paralizando su gracia, su accionar en medio de este lugar, se ha echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús, aleluya. Rompo cadenas en el nombre de Jesús, hago cáncer de oscuridad, oh Padre Santo, y en el nombre de Jesús declaro la libertad sobre este lugar, toda esta vida, aleluya, para que alaben tu nombre con gozo, con libertad, y el fuego de tu Santo Espíritu les llene, Señor, desde la mollera hasta la planta de los pies, y se levanten hombres y mujeres en adoración, en alabanza delante de ti, Señor. Oh, gloria, alabanza a ti, Señor, porque tú vives y reinas. Te doy gracias, Señor, porque tú eres principio y fin, Señor. En ti están nuestros tiempos. Gracias por ello, Padre Santo. Que este sea un tiempo en donde nos levantamos como hombres y mujeres, aleluya, llenos de tu Espíritu, en alabanza y en adoración. Padre, gracias, Señor. Oh, santo es tu nombre. Si hay alguien que necesite oración, puede pasar, aleluya.
Santo eres, Señor. Bendito es tu nombre. Padre eterno, conforme a tu palabra, Señor, clamo delante de tu presencia por estas tus hijas, Señor, que están en este lugar, postradas delante de este altar, Señor, reconociéndote a ti como Rey, como Señor, para que tú aumentes su fe, conforme a tu palabra, Señor. Imparto fe en el nombre de Jesús sobre su vida, aleluya, para que ellos puedan sujetarse a tu palabra y hacer de acuerdo a tu misericordia. En el nombre de Jesús imparto fe, Señor, para gloria de tu nombre, para que tú hagas resplandecer tu justicia, tu verdad sobre ellos, aleluya, conforme a tu gracia, Padre, conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, imparto fe y bendición, para que tu gracia te derrame, aleluya, sobre la vida de tu Hijo. Oh, Señor, alabanza a tu nombre, Padre, llena, Señor, conforme a tu palabra, imparto fe, Señor, aleluya, para que las puertas se abran para su vida y ella sea sustentada y sostenida en tu mano. Oh, en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra, imparto fe sobre su vida, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, Señor, porque en ti hay victoria. Gracias, Padre, aleluya, porque en ti, Señor, está nuestra fuerza. Éramos débiles, Señor, pero podemos levantarnos y decir que somos fuertes, porque en ti, Señor, aleluya, está nuestra fortaleza. Oh, gracias, Señor, en tu nombre nos levantamos, Padre Santo. Oh, aleluya, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú eres quien renueva, tú eres quien levanta, tú eres quien forma. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Levanta, Padre, levanta, Señor, y renueva las fuerzas de tu pueblo, renueva las fuerzas de tus hijas, renueva las fuerzas de tus hijos, que se levanten en adoración y en alabanza. Oh, también clamamos, Señor, por aquellos que le ha faltado la fe para estar en este lugar, alabando y bendiciendo tu nombre, que se encuentran atrapados y enredados, Señor, en los afanes de este mundo o en los vicios de este mundo. Oh, Señor, o siguiendo las fábulas de este mundo. Padre eterno, rogamos que tú tengas misericordia y rompas toda cadena del diablo sobre ellos, para que ellos puedan llegar hasta este lugar y juntarse con nosotros para alabar y bendecir tu nombre. Oh, Padre eterno, bendíceme, Señor, conforme a tu misericordia. Clamo a ti, Señor, porque tu palabra dice: clama a mí y te responderé. También clamo, Señor, por cada una de estas tus hijas, por cada uno de estos tus hijos, Señor, que han podido venir delante de este altar, Señor, en adoración y en alabanza.